Bienvenidos, queridos hermanos, al ciclo Los Sacramentos y la vida de la gracia. Sabemos que Dios puede comunicar su gracia de muchos modos, pero conociendo al hombre, consideró que la institución de los sacramentos era conveniente, para que de este modo el hombre participara de lo que ocurría de manera invisible por medio de elementos visibles. La Iglesia afirma que los sacramentos son necesarios para la salvación porque contienen la gracia que nos hace posible la santidad. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia o confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Él determinó la gracia y el signo sensible correspondiente para cada uno de ellos. Esto fue definido por la Iglesia en el Concilio de Trento como verdad de fe. Todos ellos corresponden a las diferentes etapas de la vida de un cristiano: nacimiento, crecimiento, curación y la misión que cada cristiano tiene. En cierto modo existe una semejanza entre las etapas de la vida natural y la vida espiritual. Los sacramentos son medios para recibir la gracia y obtener la salvación. Por lo tanto, todos los hombres tienen necesidad de recibir la mayoría de ellos. Hablemos de la gracia. En nuestro lenguaje diario, la palabra gracia nos hace pensar en cosas agradables, pero cuando hablamos en un sentido teológico, nos referimos a la gracia sobrenatural, que es un don sobrenatural que Dios nos concede para poder alcanzar la vida eterna, y esta gracia se nos confiere principalmente por medio de los sacramentos. Es algo que Dios nos regala. Nadie ha hecho nada con su propio esfuerzo para obtenerla. El primer paso siempre lo da Dios. Vamos a introducirnos entonces en el primer sacramento, el bautismo. Leemos en Lumen Gentium, Constitución dogmática de la Iglesia Católica. Es, pues, completamente claro que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida más humano, incluso en la sociedad terrena. En el logro de esta perfección empeña en los fieles las fuerzas recibidas según la medida de la donación de Cristo, a fin de que, siguiendo sus huellas y hechos conformes a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen con toda su alma a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Así, la santidad del pueblo de Dios producirá abundantes frutos, como brillantemente lo demuestran la historia de la Iglesia con la vida de tantos santos. Palabras del padre Aldo Brocato, ex ministro provincial de los frailes capuchinos en San Giovanni Rotondo. La Lumen Gentium, con esta afirmación de hace más de 40 años, recordaba a los fieles que la santidad, plenitud de la vida cristiana y emanación de la misma vida divina, no es un privilegio de pocos, sino una llamada que Dios dirige a todos los que a través de Cristo buscan su rostro con corazón sincero. Esta llamada llega al hombre en el bautismo, donde la vida de cada cristiano se injerta a la de Cristo como el sarmiento a la vid, para crecer y madurar en la conformación a su persona. Contrariamente a lo que comúnmente se afirma, santo no se nace, se hace, podemos afirmar que santos nacemos todos, pero que cada uno debe llegar a la maduración de la semilla divina que Dios ha puesto por el bautismo en cada uno para que demos frutos maduros para su reino. La santidad encontrará su plenitud en la participación plena a su vida divina, mientras la vida terrena es el tiempo de su lenta y progresiva maduración. Si esto es válido para todos, lo es mucho más para aquellos santos que la Iglesia ha declarado canónicamente como tales:
No por casualidad, el proceso de beatificación y canonización no se funda sobre los carismas extraordinarios que Dios comúnmente puede donar, pero sobre todo sobre la demostración que el santo es aquel que ha vivido en manera heroica las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, es decir, en relación con Dios, y las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, en relación con las personas y la realidad del mundo. Nos dice Fray Marciano Morra en su libro Padre Pío y las virtudes: nuestra esperanza consiste en la realización de esta maravillosa expectativa, ver a Dios tal cual Él es. Poseeremos a Dios, seremos poseídos por Él y no lo perderemos más. Esta nueva condición, esta posesión de Dios, saciará completamente sin grieta alguna nuestra sed de felicidad. Padre Pío, escribiendo a Rafaelina Cherace el 16 de noviembre de 1914, afronta propiamente este argumento: la vida divina que tenemos en nosotros mediante el bautismo. En virtud de tal sacramento morimos al pecado, estamos unidos a Jesucristo de tal manera como para vivir su misma vida, nos hacemos hijos de Dios, hermanos de Jesús y herederos del cielo. Es en el bautismo que la pareja descubre cómo el matrimonio no es un hecho privado, y sí más bien una realidad eclesial. Es iniciativa de Dios que llama a algunos a la vida sacerdotal, a otros a la vida religiosa, a otros a la vida matrimonial. Solo a la luz de tal verdad podemos comprender ciertos comportamientos de Padre Pío. En efecto, el matrimonio entra en el ámbito de la vocación cristiana y aparece como un carisma, esto es, como un don del Espíritu Santo destinado a la edificación del reino de Dios. Según la enseñanza del apóstol Pablo, el hombre viejo, este es el hombre que se deja guiar por los impulsos de la naturaleza, está unido a la concupiscencia, el hombre nuevo es regenerado por el bautismo. Origen del bautismo. Los judíos tenían la costumbre de los mitveh, baños rituales, antes de las comidas y para participar del culto. Era costumbre entre los judíos en tiempo de Jesús y también en la comunidad de Qumran. El bautismo de Juan era un rito de purificación. Al bautizarse, pedían perdón por sus pecados. El bautismo de Jesús es diferente. Sacramentalmente participamos de su muerte y resurrección. Es un bautismo que nos concede la filiación divina, nos hace hijos de Dios. No solo se nos perdonan los pecados, con el bautismo somos salvados. Leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 3. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán, iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión. Y no se contenten en decir: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo,
y ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro». Pero Jesús le respondió: «Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo». Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». Leemos en el Catecismo de la Iglesia: un solo bautismo para el perdón de los pecados. Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, a fin de que vivamos también una vida nueva. En el momento en que hacemos nuestra propia profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la culpa original, sea de cualquier otra cometida u omitida por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas. Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. En este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Puesto que era necesario que, además de por razón del sacramento del bautismo, la Iglesia tuviera la potestad de perdonar los pecados, le fueron confiadas las llaves del reino de los cielos, con las que pudiera perdonar los pecados de cualquier penitente, aunque pecase hasta el final de su vida. Por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso, nos dice San Gregorio Nacianceno. Para los que han caído después del bautismo, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados. El bautismo es el primero y principal sacramento para el perdón de los pecados. Nos une a Cristo muerto y resucitado. Por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados, y ella lo ejerce de forma habitual en el sacramento de la penitencia por medio de los obispos y de los presbíteros. En la remisión de los pecados, los sacerdotes y los sacramentos son como instrumentos de los que quiere servirse nuestro Señor Jesucristo, único autor y dispensador de nuestra salvación, para borrar nuestras iniquidades y darnos la gracia de la justificación. Los tres sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal confieren, además de la gracia, un carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia realizada por el Espíritu es indeleble. Permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados. Sacramentos de la fe. Cristo envió a sus apóstoles
para que en su nombre proclamasen a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La misión de bautizar, por tanto, la misión sacramental, está implicada en la misión de evangelizar, porque el sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe que es consentimiento a esta palabra. El pueblo de Dios se reúne sobre todo por la palabra de Dios vivo. Necesita la predicación de la palabra para el ministerio mismo de los sacramentos. En efecto, son sacramentos de la fe que nace y se alimenta de la palabra. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios, pero, como signos, también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, Él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo en la epíclesis de cada sacramento. Expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Entonces, los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. La Iglesia celebra los sacramentos como comunidad sacerdotal estructurada por el sacerdocio bautismal y el de los ministros ordenados. El Espíritu Santo dispone a la recepción de los sacramentos por la palabra de Dios y por la fe que acoge la palabra en los corazones bien dispuestos. Así los sacramentos fortalecen y expresan la fe. El fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial. Por una parte, este fruto es para todo fiel la vida para Dios en Cristo Jesús. Por otra parte, es para la Iglesia crecimiento en la caridad y en su misión de testimonio. Escribe San Agustín: el Señor se hace bautizar no porque tenga necesidad de purificación, sino porque el agua purificada por el contacto con su sangre inmaculada adquiere el poder de limpiarnos espiritualmente. Sabemos que no se puede recibir la Santísima Eucaristía sin haber recibido antes el Santo Bautismo. La Virgen Santísima, de hecho, por ser digna morada del Verbo encarnado, fue concebida inmaculada, es decir, sin pecado original. Está claro, por lo tanto, que es necesario recibir primero, por medio del sacramento de la reconciliación, el perdón de Dios por los pecados actuales, cometidos después del bautismo, para poder recibir en nosotros a Jesús Eucarístico. Es necesario reconocernos como pecadores, gracia esta que merecemos siempre de Cristo, que desciende como inocente en el agua del río. Solamente entonces, sobre todos aquellos que participan en la Santa Eucaristía, podrá hacerse eco la voz de Dios Padre: Tú eres mi Hijo amado. Palabras del Padre Gustavo Seivane acerca del bautismo de Jesús. Ese cuerpo que sería flagelado, esa cabeza que sería coronada de espinas, se inclina en las aguas del Jordán ante un hombre. Se dobla entre los penitentes. Siendo él verdadero Dios y verdadero hombre, se somete como cualquier pecador
al gesto purificador del último de los profetas. Siendo impecable, quiso compartir en todo el camino de los mortales. Se hizo bautizar para cumplir todo lo que es justo y para dejarle al Padre y al Paráclito manifestarse. Teofanía, magnífica revelación de Dios. Jordán, río con historia, levántate y cruza el Jordán con todo el pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas, dijo el Señor a Josué. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero la tierra prometida solo prefiguraba la verdadera ocupación a la que estamos llamados. Cristo. El reino de Dios personificado, el verdadero templo de Dios, porque entrar en Él es salvarse. Él es la puerta, el ingreso al paraíso, a la gloria de los santos, al territorio del regocijo en la verdad, al ámbito de la redención, allí donde se gusta qué bueno es el Señor. Y en este ámbito divino, en Cristo, entramos por el bautismo. El bautismo nos sumerge en Dios, ya no las aguas de un río, sino las aguas de un renacimiento. Por el bautismo somos transformados, sucede un cambio, se nos capacita para vivir en Dios eternamente. Jesús, según San Mateo, luego de purificar el templo de ladrones y usurpadores del lugar sagrado, curó muchos ciegos y paralíticos. El bautismo del Señor, el que bautiza con el Espíritu Santo, purifica la inteligencia, más aún la eleva. Y otro tanto hace con la voluntad, para que, comprendiendo la verdad que salva, se mueva el corazón hacia el Dios bondadoso y lo sirva con las obras que le agradan. Los caudales de las aguas del bautismo lo hacen. Quitan las tinieblas de la inteligencia, sanan la voluntad de toda parálisis para adorar. Y este itinerario de fe y amor, desde la hora del renacimiento, por el agua y el Espíritu, se ha de actualizar y renovar. Así se edifica la Iglesia. Colmado de poder, ungido con el Espíritu Santo, Jesucristo pisa las aguas del Jordán. Él, siendo el más grande, se inclina ante un menor, y siendo impecable, se hace bautizar. Es el omniabarcante en quien se cumplen las profecías, el clamor profético de un Isaías diciéndonos: «Ah, si rompieses los cielos y descendieses». Es el enviado, es el Hijo de Dios nacido en Belén, es el Nazareno divino buscándonos. Jesús ha reunido el cielo y la tierra, y sobre las aguas, como palabra de Dios, pronuncia el hágase de una nueva creación. El que crea y se bautice se salvará. Complacer a este Señor divino es nuestra felicidad. Bienaventurado el que sirve a Jesús y, reconociéndolo Señor de todo lo creado, le ofrenda su vida y todas las cosas, y le rinde culto y se estremece por su amor. Escuchamos en el Evangelio que el precursor obedece, y Cristo también. El Señor entra en aquellas aguas del Jordán sin ostentación alguna. No viene a usurpar nada, no pronuncia discurso, no predica sobre el bautismo. Le deja testimoniar a Juan, inclina su cabeza, pasa como uno de tantos, pero es el Mesías. Parece un pecador, pero es la fuente de la gracia. El Bautista lo llama Cordero, y lo es. El Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que vencerá a los lobos. En el corazón de aquel río, mientras las aguas aún mojaban la sagrada cabeza de Jesús, lo santo y tremendo acontece. Es el instante divino dando su teofanía, su manifestación, dominando la escena, alegrando, cambiando el aire. Porque un silencio nuevo y preliminar dio paso a la apertura del cielo,
y hasta las piedras bajo el agua, los rayos del sol, los cuerpos y las almas presentes, las ocasionales brisas, los ecos del desierto, participaron del estremecimiento. Es la voz del Padre, su sonora lluvia de autoridad que habla, que afirma a Cristo como el predilecto a quien hay que escuchar, el Hijo. Mientras tanto una paloma desciende, blanca señal, signo de la unción. He aquí al Mesías, aquel a quien el último de los profetas no podrá desatarle siquiera la correa de las sandalias. El que ahora nos pone bajo los caudales de otro río, cuyas aguas son aguas de vida, las aguas de la gracia bautismal, aguas para renacer e inaugurar lo divino en nosotros y en su católica Iglesia, que será romana siempre y que presente aquí, proclama que Jesucristo es el Señor. ¿Nos elevará la gracia en este día? ¿Dejaremos correr las aguas de nuestro bautismo para anegar de gloria las horas del vivir? ¿Nuestra fe detendrá a la antigua serpiente cuando nos diga con su astucia que Dios miente y que la magia y la autosuficiencia son las que nos abren los ojos para ser como dioses? Nuestro bautismo nos ha transformado. Por el agua y el Espíritu aconteció una nueva creación. Fuimos promovidos a una excelencia inefable. Ser hijos de Dios, hermanos del divino Jesucristo, participando desde ahora de un proceso de divinización por la gracia del Salvador del mundo. He venido a traer vida en abundancia, enseña el Señor. Brotarán de ustedes manantiales de agua viva que saltarán hasta la vida eterna, agrega. Yo soy la puerta, insiste. Claro que esta fuerza está llamada a desplegarse, a hacer levadura en la masa, a tomar volumen, a favorecer el crecimiento, la expansión, y siempre con nuestra libre respuesta al don recibido. Se nos presenta hoy en este Evangelio lo que sucede en cada bautismo. Cada bautismo es como introducirse en la fuerza de Dios que irrumpe operando un cambio. Se recibe una altísima dignidad. San Atanasio lo expresó de modo admirable. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Dios. Los cristianos, hombres consagrados, renacidos, sellados por el Espíritu, revestidos de Cristo, adoptados por Dios, misteriosamente sabemos del cielo que se rasga, de lo eterno que se inicia, de la superación definitiva de la nada y de la muerte biológica, y de la comunicación de la gracia divina y de la unión, por las virtudes divinas, con el Dios vivo y verdadero. Por eso también para nosotros son las palabras del Padre, para cada uno, porque el amor de Dios lo hizo posible. Cada uno de los renacidos en el bautismo ha de escuchar: Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Esa predilección, ese amor incondicional, ha de borrar temores en nosotros, nos ha de animar, nos debe mover a imitar a Cristo, ser predilecto de la luz para espejar a Dios. Amén. A continuación, leeremos algunos fragmentos de Padre Pío y el bautismo. ¿Para qué pues vivimos nosotros? Después de habernos consagrado a Él en el bautismo, somos todos de Jesucristo. Por tanto, el cristiano debería tener como suyo el dicho de este santo apóstol: Para mí, la vida es Cristo. Yo vivo para Jesucristo, vivo para su gloria, vivo para servirlo, vivo para amarlo. Y cuando Dios nos quiera quitar la vida, el sentimiento, el afecto que tendríamos que tener, debería ser precisamente el de quien después de la fatiga va a recibir la recompensa,
el de quien después del combate va a recibir la corona. Gustemos, sí, gustemos, saboreemos esta excelsa disposición del alma de tan gran apóstol. Sí, es verdad que todas las almas que aman a Dios están dispuestas a todo por amor al mismo Dios, teniendo el convencimiento pleno de que todo redundará en su propio beneficio. Estemos preparados siempre para reconocer en todos los acontecimientos de la vida el orden sapientísimo de la divina providencia. Adoremos y dispongamos nuestra voluntad para conformarla siempre y en todo a la de Dios, ya que de este modo glorificaremos al Padre Celestial y todo nos será de beneficio para la vida eterna. Carta del 23 de febrero de 1915 a Rafaelina Cherase. Continuamos. Vigilemos, para no dar lugar al enemigo, a que se abra un camino por el que entrar en nuestro espíritu y contaminar el templo del espíritu. Oh, por caridad, no olvidemos ni un instante esta gran verdad. Tengamos siempre presente que nosotros por el bautismo llegamos a ser templo del Dios vivo y que cada vez que dirigimos nuestro espíritu al mundo, al demonio y a la carne, a los que por el bautismo hemos renunciado, profanamos este templo santo de Dios. Huya tu alma de toda sombra de imperfección que pueda permitir a estos tres enemigos capitales penetrar en tu corazón. Resiste siempre sus asaltos, manteniendo siempre una fe viva que esté animada por una caridad viva y generosa. Carta del 13 de mayo de 1915 a Rafaelina Cherase. El cristiano del gran mundo aprecia mucho los honores, las riquezas, las vanidades, las comodidades y todo lo que puede ofrecer este vilísimo mundo. Oh necio, recapacita, recuerda que por el bautismo has renunciado al mundo, que estás muerto para él. El Espíritu Santo que habla por boca de San Pablo te lo dice, estáis muertos para el mundo y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Carta del 16 de noviembre de 1914 a Rafaelina Cherase. Continúa Padre Pío. Es necesario que el cristiano se libere de todos los vicios, si quiere vivir según el Espíritu de Jesucristo. Ahora bien, todos esos vicios y todos esos pecados conforman al hombre viejo, el hombre terreno, el hombre carnal. Precisamente de este hombre quiere el apóstol que se despoje el cristiano. Despojaos del hombre viejo con sus obras. El cristiano, por consiguiente, muerto y resucitado con Jesús por el bautismo, se debe esforzar siempre por renovarse y perfeccionarse, contemplando las verdades eternas y la voluntad de Dios. En resumen, debe empeñarse por adquirir la semejanza del Señor que lo creó. A esto nos obliga la perfección cristiana. A esto nos urge el apóstol con la sapientísima expresión: revestíos del hombre nuevo, que se va renovando por el conocimiento de la verdad, según la imagen de su Creador. Pero ¿quién es ese hombre nuevo del que habla aquí el apóstol? Es el hombre santificado por el bautismo, que según los principios de la santificación debe vivir en santidad y en justicia verdadera. Nosotros, pues, cristianos, somos imagen de Dios por dos motivos: por naturaleza, es decir, porque estamos dotados de inteligencia, de memoria y de voluntad, y por gracia, en cuanto que hemos sido santificados en el bautismo, que imprime en nuestra alma la preciosa imagen de Dios. Sí, la gracia santificante imprime de tal modo la imagen de Dios en nosotros, que llegamos a ser también nosotros casi un Dios por participación, y para usar la hermosa expresión de San Pedro, para que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina.
Mira, qué grande es nuestra dignidad, pero somos grandes a condición de que conservemos la gracia santificante. Pero ay de mí, qué abyecto se vuelve uno cuando pierde esta gracia. Nuestra abyección es inferior, estoy por decir, a la de las bestias del campo. Todo desaparece, todo se pierde ante el pecado. Carta del 16 de noviembre de 1914 a Rafaelina Cherace. Nosotros tenemos una doble vida, una natural que la obtenemos de Adán por generación carnal y como consecuencia es una vida terrena corruptible, amante de nosotros y llena de bajas pasiones. La otra, sobrenatural, que la obtenemos de Jesús a través del bautismo y por lo mismo es una vida espiritual, celestial, obradora de virtud. Por el bautismo se da en nosotros una verdadera transformación. Morimos al pecado y nos injertamos en Cristo Jesús, de tal manera que vivimos de su misma vida. Por el bautismo recibimos la gracia santificante que nos da vida, toda celestial. Nos convertimos en hijos de Dios, hermanos de Jesús y herederos del cielo. Ahora bien, si por el bautismo el cristiano muere a su primera vida y resucita a la segunda, es deber de todo cristiano buscar las cosas del cielo sin preocuparse para nada de las cosas de esta tierra. Esto mismo lo insinúa el apóstol San Pablo a los colosenses. Así pues, dice este gran santo, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Sí, el cristiano en el bautismo resucita en Jesús, es elevado a una vida sobrenatural, adquiere la hermosa esperanza de sentarse glorioso en el trono celestial. ¡Qué dignidad! Su vocación le exige desear continuamente la patria de los bienaventurados, considerarse como peregrino en tierra de destierro. La vocación del cristiano, digo, exige no poner el corazón en las cosas de este mundo terrenal. Todo la preocupación, todo el esfuerzo del buen cristiano, que vive según su vocación, está dirigido a procurarse los bienes eternos. Debe conseguir un modo de enjuiciar las cosas de aquí abajo como para estimar y apreciar sólo aquellas que le ayudan a alcanzar los bienes eternos y tener además por viles todas aquellas que no le sirven para este fin. Carta también a Rafaelina Cherace del 16 de noviembre de 1914. Resumiendo, a la luz de la palabra de Padre Pío y del capuchino Fray Elías Cabo de Villagarde, leemos lo siguiente. El gran don del bautismo es la vida nueva de hijos de Dios, que nos hace templos del Espíritu Santo. La liturgia lo manifiesta poniendo un pañuelo blanco sobre la cabeza del recién bautizado. Nos comprometemos a vivir en todo momento como hijos de Dios, primero recordando este don y sus exigencias a la luz de las enseñanzas del Padre Pío, después en oración personal y por fin rezando juntos el Padre Nuestro. Nos comprometemos a vivir como hijos de Dios y templos del Espíritu Santo. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos, pues lo somos. Nos comprometemos a luchar contra el pecado en todas sus formas. El bautismo, al darnos la vida nueva de hijos de Dios, nos saca de la muerte del pecado. Al convertirnos en templos del Espíritu Santo, nos libra del poder del demonio. Nos comprometemos a luchar contra el pecado para no caer nunca más bajo su dominio, primero recordando el don recibido y las exigencias a la luz de las enseñanzas del Padre Pío, después en oración personal y por fin renovando el gran motivo para no pecar, Cristo clavado en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Nos comprometemos a luchar contra el pecado a la luz de las enseñanzas del Padre Pío. El Padre Pío escribe:
por el bautismo en nosotros se da una transformación real, morimos al pecado. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido el perdón de los pecados. El Padre Pío escribe: el camino trazado por el apóstol al bautizado es el de desnudarse de los vicios del hombre viejo, o sea, del hombre terreno. Cada vez que dirigimos nuestro espíritu al mundo, al demonio y a la carne, a quienes hemos renunciado por el bautismo, profanamos este sagrado templo de Dios. Huya tu alma de toda sombra de imperfección que pueda dar lugar a estos tres enemigos capitales a entrometerse en tu corazón. Paz y bien, en nombre de la animación argentina de los grupos de oración del Padre Pío.